ronda ha sido elegido completamente aleatorio, en orden un poco de entrada casi. Y bueno, recordaros que las votaciones... ¿Qué? Bueno, pues recordaros que las votaciones se van a realizar igualmente por correo, todo igual que en la última ronda, al final de esta semifinal. Y los resultados los comunicaremos nosotras, los resultados de cada sala los comunicaremos nosotras a las 4. Los de la sala B los comunicarán las dos moderadoras de la sala B a las 4 y nosotras, que somos las dos moderadoras de la sala A, los comunicaremos también a las 4. Entonces vais a tener que tener un poquillo de paciencia con esos resultados finales. Pero las votaciones están muy atentos porque sí se hacen en cuanto termine esta ronda. Entonces, ahora ya sí, sin más dilación, pues mi compañera pasa lista y está muy atento porque son vuestro orden de discurso. Muy bien, hola chicos. Voy a pasar lista, como ya ha dicho Lola, y será el orden en el que la lista de oradores, básicamente. La primera sería Adriana San José Sánchez. ¿Puede decir hola o algo? Poned por el chat, porque todavía no hemos habilitado el micro. Entonces, por favor, ponedlo por el chat, un hola o algo. Adriana. Vale, perfecto. Patricia Gutiérrez. Vale. Ana Vidal. Ariadna Salazar Romero. Ha puesto la antes, creo. ¿No? Sí. Alina Cherkasova. Carmen López Nicolai. Y María Teresa Alcántara. Vale, chicos, estamos todos. Vamos a ir dando paso, ¿vale? Nosotras todos nos quitamos las cámaras. Quitaros las cámaras vosotros también. Voy a dar un momentillo para que os quitéis las cámaras. Yo misma me las voy a quitar ya también, así que tenéis que estar muy atentos a lo que digo y a lo que dice mi compañera. Ariadna, por favor, quita la cámara. Ariadna. Ella es la primera. Bueno, no, la primera es Adriana. Ah, es que Adriana. Bueno, vale. Pues nada, no quites la cámara, pero que hay que quitarla, ¿vale? Y bueno, damos paso a Adriana San José Sánchez, que por lo que veo, bueno, ya está en primer plano, al menos en mi pantalla, pero la voy a poner en primer plano para que todos la veáis. Te voy a permitir reactivar el audio a partir de ahora. El cronómetro ya está listo. Recuerda que también tienes que tener tu cronómetro por tu lado. ¿Tienes 5 minutos para hacer el discurso? ¿O 4? 5. 5 minutos. Vale, pues dinos un hola, que ya deberías poder activar tu audio. ¿Me escucháis? Vale, sí, se te escucha perfectamente. Así que cuando quieras puedes empezar a partir de ahora. Hola, buenos días a todos. Me llamo Adriana San José y he de decir que no es fácil escoger un filósofo o filósofa que haya sido más interesante que otro, ya que todos lo son al tratar cada tema desde diferentes perspectivas. Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto, cuanto más reflexiono sobre ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. El filósofo alemán sintetizaba en esta frase, extraída de la Crítica de la razón práctica, tal vez su obra más influyente en su vida, las dos grandes cuestiones que le habían ocupado en sus casi 40 años como profesor: la naturaleza del mundo tangible y las motivaciones del comportamiento humano. Una de las historias más populares sobre Immanuel Kant dice que su vida era tan estricta y regular que sus vecinos ajustaban sus relojes al verlo salir para su paseo de las 3:30 de la tarde, siempre puntual, hiciera el tiempo que hiciese. Este capítulo no deja de ser una manifestación anecdótica de un carácter profundamente metódico y abierto a la crítica constante. Después de que le plantearan varias carencias de sus primeras obras, Kant estuvo 10 años sin publicar nada para dedicarlos a la reflexión y regresar con la primera de sus obras plenamente madura, la Crítica de la razón pura. Immanuel Kant buscó, por encima de todo, enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas.
No por ello negaba la importancia del conocimiento previo, al contrario, lo consideraba imprescindible, pero como punto de partida. En este sentido, logró combinar el racionalismo, para el cual la razón es el motor principal en la búsqueda del conocimiento, con el empirismo, que acentúa el papel de la experiencia y la evidencia comprobable, como caminos complementarios y no excluyentes. El pensamiento kantiano se convirtió así en uno de los más influyentes en la Ilustración. Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, entonces perteneciente a la Prusia Oriental, en el seno de una familia profundamente religiosa, de la que recibió una educación muy estricta y dogmática. A pesar de que su pensamiento lo llevaría en una dirección totalmente opuesta, siempre conservó un gran cariño por su familia. Con 16 años ingresó en la Universidad Albertina de Königsberg para estudiar filosofía y ciencias. Por desgracia, el infarto y posterior muerte de su padre lo llevaron a abandonar la universidad 7 años más tarde, aunque no los estudios, que prosiguió por su cuenta. Tras aprender hebreo, cambiaría su nombre a Immanuel. Kant empezó a trabajar entonces como profesor privado, gozando de una notable popularidad. Solía decir que no enseñaba filosofía, sino el arte de pensar. Le molestaba que sus estudiantes tomasen apuntes de forma mecánica, en vez de intentar entender lo que explicaba y debatir sobre ello. Hombre de una gran cultura, daba también clases de otras materias tan variadas como las matemáticas, las ciencias naturales o la ética. Para él, el conocimiento debía ser siempre inclusivo. Prueba de ello es su variada obra en los 23 años que ejerció como profesor privado, en los que publicó tratados que iban desde la astronomía a la teología. Lo que más trascendió de la vida personal de Kant fue su carácter meticuloso y disciplinado, rayando en lo maniático e hipocondriaco. Razones para lo último no le faltaban, ya que su salud fue delicada siempre desde pequeño, lo que contrastaba con inflexibles costumbres que a veces le eran perjudiciales, como dormir poco y salir siempre a dar su paseo de la tarde sin importar el tiempo que hiciera. No siempre fue así. En esta faceta influyó su amistad con el comerciante Joseph Green, británico de hábitos escrupulosamente ingleses, de quien se dice que un día le dio una gran lección. Kant se presentó un minuto tarde a una cita y su amigo, ni corto ni perezoso, se marchó al no verlo llegar a la hora justa a la que habían quedado, dejando a Kant corriendo tras su coche. Entrado en la vejez, su salud física y mental empeoró notablemente a causa de una arteriosclerosis cerebral, posiblemente agravada por el exceso de trabajo y el sueño escaso que caracterizaban su rutina. En los últimos años, los síntomas eran evidentes: falta de equilibrio, problemas para caminar, narcolepsia y señales de demencia. Aún así, siguió escribiendo hasta un año antes de su muerte, cuando ya contaba casi 80 años. Finalmente murió el 12 de febrero de 1804, en la misma Königsberg donde había transcurrido toda su vida, dejando tras de sí uno de los legados más importantes de la filosofía moderna. Y como él decía siempre, la ciencia es el conocimiento organizado, la sabiduría es la vida organizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente oradora, que es Patricia Gutiérrez. Vale, Patricia, en un segundito te conecto el audio, ¿vale? Un momento que voy a quitar a Adriana del primer plano. Momentillo. ¿Qué has dicho, Patricia, verdad? ¿Has dicho Patricia? Patricia. Vale. A ver, Patricia, danos un hola, conéctate la camarilla. Y no, hola, Patricia, porfa. Hola, hola. Vale, ya está, se te escucha genial, así que puedes empezar cuando quieras a partir de ahora. ¿Te gusta no tener que trabajar 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Te gusta tener una pausa para el almuerzo? ¿Te gustaría poder jubilarte y cobrar una pensión en la vejez? Si tu respuesta a estas preguntas es sí, puedes agradecérselo a Marx. Buenas tardes, soy Patricia Gutiérrez y durante mi intervención probaré que Karl Marx fue, en efecto, el filósofo más interesante. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Con estas famosas palabras empieza el texto de uno de los documentos políticos más importantes de la historia, el Manifiesto del Partido Comunista, que, redactado por Karl Marx y Friedrich Engels, vio la luz en 1848 y ha tenido una enorme influencia en la historia contemporánea.
Este pensador alemán continúa siendo una figura divisiva por su sistemática asociación al totalitarismo, la falta de libertad y los asesinatos masivos. Sin embargo, Marx sigue siendo el filósofo más influyente de todo el siglo XX y, por lo tanto, el más interesante. Antes de empezar, debemos aclarar que la pregunta del debate es ¿quién fue la filósofa o el filósofo más interesante de Europa?, independientemente de que sus ideas sean más afines a las nuestras o no. Es innegable que Marx cambió prácticamente toda la política con su teoría, tanto que se sigue estudiando, como vemos en los libros de texto escolares, y analizando a día de hoy como la principal corriente opuesta al sistema en el que vivimos. Marx escribió cómo sobrevivir en una sociedad capitalista. La mayor parte de la gente se ve obligada a vender lo único que tiene, su trabajo a cambio de dinero. Básicamente dice que deberíamos vivir una vida que vaya más allá del trabajo, una vida en la que tengamos autonomía, en la que podamos decidir cómo queremos vivir. Hoy en día, esta es una noción con la que la mayoría de las personas estamos de acuerdo. El hecho de que tantos menores hayan logrado pasar de la fábrica al aula tiene mucho que ver con el trabajo de Marx, ya que pese a que esta proposición pueda resultar evidente para muchos, cuando Karl estaba escribiendo el Manifiesto Comunista, el trabajo infantil era la norma. Desde una perspectiva histórica, cabe destacar que las repercusiones que tuvo, como la creación de la Unión Soviética, lo que llevaría a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y a la posterior Guerra Fría. Evidentemente, esta última no es positiva, pero sí influyente, y por ello resultaría imprudente cuestionar su interés en el mundo actual, ya que este evento fue lo que definió todo el marco internacional en la segunda mitad del siglo XX. Señores, no confundamos el término de la pregunta del debate, interesante con positivo, no son sinónimos. El legado del pensamiento de Marx se ha disputado entre numerosas tendencias, cada una de las cuales se ve a sí misma con el intérprete más preciso de Marx. Sus obras han inspirado numerosas organizaciones políticas comprometidas en superar el capitalismo, cuyas contrarrefutaciones siguen ocurriendo hoy en día, 150 años después. Políticamente, el legado de Marx es más complejo. A lo largo del siglo XX, las revoluciones en docenas de países se autodenominaron marxistas, especialmente la Revolución Rusa, que condujo a la fundación de la Unión Soviética. Líderes principales mundiales, incluidos Vladimir Lenin, Mao Zedong, Fidel Castro y Nelson Mandela, han citado a Marx como una influencia. Más allá de donde tuvieron lugar las revoluciones marxistas, las ideas de Marx han influenciado a los partidos políticos de todo el mundo. Según el historiador económico Albert Rich de la Escuela de Economía de Londres, Marx sigue siendo relevante como filósofo político. Muchos buscan la inspiración en él para sus propias luchas. Lo que hace de él uno de los personajes más influyentes de la historia no es, por tanto, su análisis científico de la economía, que consideraba como su gran logro, sino su obra de denuncia y el hecho de que su doctrina se convirtiera en el fundamento y la justificación de un modelo social que en el siglo XX se impondría en gran parte del mundo. La experiencia, como es sabido, terminó en fracasar. Karl Marx, sin duda, es uno de los hombres que de forma más clara contribuyeron a cambiar el curso de la historia moderna, que no necesariamente tiene que ser positivo ni negativo, sino meramente interesante. Como conclusión, reitero de nuevo que la pregunta se focaliza en el interés y no en la simpatía por un filósofo europeo. Es por ello que Karl Marx, polémico, provocativo, maravillosamente legible al mismo tiempo que transgresor, merece el puesto número 1 en nuestras listas de filósofos más interesantes de Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso a Ana Vidal, por favor, conecta la cámara y te reactivamos Vale. el micro. Un momento, nena. Ana Vidal, mira, vale. Te he activado el audio, Ana Vidal de Sam, vale. Y te voy a poner en primer plano, ya has conectado la cámara por lo que veo. Así que, bueno, a ver, dime un hola. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye, se te oye. ¿Me oye? Bien. Sí, bien. Vale. Vale, venga, pues Sin puedes filo- empezar cuando... Un momento, por favor. Puedes empezar cuando quieras a partir de ahora, ¿vale? Sin filosofía no podemos entender el mundo en que vivimos, pues está implícita en la totalidad de nuestros valores, de nuestras convicciones y de nuestros pensamientos, aunque quizás no seamos del todo conscientes de ello. Esta disciplina nos facilita los medios para que seamos un poquito más libres y nos ayuda a vencer nuestros miedos existenciales. Este es el pensamiento que defiende el gran intelectual francés Luc Ferry, cuyas ideas filosóficas han despertado mi interés y el de otros muchos. En primer lugar, defiende que la mujer y el hombre pueden conseguir ser felices por sí mismos con la razón y su actitud ante la vida.
Si bien nuestra conciencia de mortalidad nos conduce a plantearnos lo que es el sentido de la vida, el miedo a la muerte y la angustia vital nos impide ser felices al 100%. Como consecuencia, para vivir en libertad, ante todo, tenemos que vencer nuestros temores. En segundo lugar, Luc Ferry descarta el dogmatismo religioso para fijar nuestros criterios éticos y tomar nuestras propias decisiones. La forma en que vivimos todos y cada uno de nosotros nos la debe dictar la razón. No es un precio que tengamos que pagar para ganar nuestra salvación. Este pensamiento tiene un valor actual cada vez mayor si lo ponemos en relación con los extremismos religiosos que desafortunadamente se extienden por el mundo actual. Durante el bienio del 2002 al 2004, Luc Ferry se ocupó del Ministerio de Juventud, Educación Nacional e Investigación de Francia y durante su mandato, coherente con este mismo pensamiento, lanzó una reforma de educación. En tercer lugar, sostiene que la felicidad es la satisfacción de haber cumplido de forma ética con aquello que nos exige el sentido que nosotros, como humanos, le hemos dado a nuestra vida. Considera que los dogmas religiosos son contrarios al libre pensamiento del ser humano y que por tanto impiden el pleno desarrollo del individuo, sobre todo cuando conduce a posturas radicales completamente irracionales. Por ello afirma que los valores éticos deben basarse única y exclusivamente en la razón. Quizás por este mismo pensamiento, el presidente del partido Unión por un Movimiento Popular, Nicolas Sarkozy, le confió en el año 2006 la misión de defender el matrimonio homosexual y la homoparentalidad en Francia. Finalmente, sus ideas influirían sin duda años más tarde en la aprobación de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2013. Asimismo, este filósofo presenta una visión optimista del futuro. Pone de manifiesto los avances que hemos conseguido en materias como, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien Ferry destaca los aspectos positivos de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la economía colaborativa puesta en marcha gracias a Internet y a sus redes de comunicación, critica que otros muchos filósofos contemporáneos sostengan absolutamente todo lo contrario, destacando única y exclusivamente los aspectos negativos de la globalización, de las nuevas tecnologías y también de los avances de la ciencia y la economía, entre otros muchos factores. En esta línea, Luc Ferry lidera la que se conoce como revolución transhumanista. Defiende que la ciencia debe, por un lado, esforzarse por mejorar el cuerpo humano luchando contra la vejez y contra la muerte, y por otro lado, debe profundizar en el estudio de la inteligencia artificial. El autor sostiene que se debe reflexionar sobre los peligros que presenta la mutilación genética sin negar su existencia y proponiendo soluciones. Soluciones como, por ejemplo, el desarrollo de una legislación universal que garantice la libertad de elección de los avances biotecnológicos a todo el mundo, de manera que se eviten las desigualdades y también el turismo médico. En conclusión, Luc Ferry destaca que para poder vivir en sociedad se ha creado lo que se conoce como democracia y el estado de bienestar, y que por tanto, si se pretende fomentar el uso de la razón como guía del comportamiento, esta tiene que estar fundamentada en nuestro propio pensamiento crítico. La historia nos ha enseñado que todos los avances científicos han sido siempre motor del desarrollo de nuestra sociedad. Señores, el ser humano por sí solo tiene la capacidad, con esfuerzo personal, de superar todas y cada una de las dificultades que se le presenten y de afrontar sus propios problemas. De este modo, yo me quedo con la siguiente frase de Luc Ferry. La filosofía siempre preferirá la lucidez al confort y por tanto también la libertad a la fe. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Mi compañera da paso a la siguiente. La siguiente intervención será de Ariana Salazar Romero. Por favor, Ariana, conecta la cámara y te reactivaremos el micro, porfa. Ariadna ya está en primer plano y ya deberías poder activar tu micro, así que conecta la cámara y el micro, por fin. Muy buena, Ariana. ¿No puedes ponerte el fondo? ¿Se me escucha?
Sí, pero un poco lejos. Si te pudiese acercar el micro, quitarte la mascarilla. Vale. ¿Mejor así? Sí, muchísimo mejor. Vale, no te puedes poner el fondo, ¿no, Ariadna? No, es que estamos con Chromebooks del instituto y como no tenemos, o sea, lo estamos haciendo online. Ah, vale, vale, claro, claro. No te preocupes. Vale, se te Vale. escucha genial, así que Vale. empieza cuando quieras. Un momento, no. Un momentillo. Tío, Apolo. Un momento, perdona, que hemos tenido un... Perdona, por la interrupción. Nada. A ver. Em, a ver. Madre mía. Ah, ok, vale, ya puedo empezar cuando quiera. Vale, ya está, ya puedo empezar. Vale. Sí, Vale, se me escucha bien, ¿no? sí, se te escucha perfecta, ya puedo empezar. Vale, gracias. No tengo dudas, el mejor filósofo europeo, el padre por antonomasia de la filosofía occidental, aquel a quien conocemos de la mano de su discípulo. ¿Acaso no ha dejado huella en ustedes algún buen profesor? Un maestro que inspira, que lleva a sus alumnos a dar lo mejor de sí, a conocer el mundo que les rodea. ¿Ya saben a quién me refiero? Al filósofo que impulsa la búsqueda de la verdad. Buenos días, mi nombre es Ariadna Salazar y efectivamente, tal y como muchos de ustedes adivinan, el mejor filósofo europeo es indudablemente Sócrates. 5 frases, 5 citas para convencerles. Primera, el conocimiento empieza en el asombro. El querer comprender la realidad circunstante era para Sócrates el primer paso, clave para el conocimiento. El asombro, la inquietud por aprender, por conocer más, por saber mejor. Sócrates nos lleva a huir de las fake news o de los sensacionalistas debates televisivos. Nos aleja de desperdiciar una tarde viendo perfiles de Instagram de personas a las que ni siquiera conocemos. Sócrates nos recuerda que el conocimiento requiere el esfuerzo. Segunda, el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Parece irónico, ¿verdad? Pero ¿se han dado cuenta de que quien más sabe es quien más calla? Quien más escucha, quien más observa. Esta humildad que recubre la experiencia, que no busca protagonismo, sino empatía, que aprende de todos hasta de los más diferentes. ¿No nos hace falta esa humildad para unirnos, para cooperar, para construir puentes de entendimiento en la actualidad? Hoy que los trending topics duran 5 minutos, que publicar tu opinión en la plaza pública de Internet es tan fácil como efímero. Hoy, más que nunca, reivindiquemos que necesitamos saber más. Ensalcemos la humildad en aquellos personajes públicos que se engalagan de direcciones y trabajo y convirtámoslos en ejemplos inspiradores para nuestros conciudadanos, como Platón hizo con su maestro. No debería ser ninguna humillación afirmar que no conocemos un determinado asunto, pero lo que vamos a estudiar y comprender bien, tener la valentía y esa naturalidad necesarias para decir que no sabemos algo, es una muestra de autenticidad. Tercero, solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. No miremos el índice de analfabetismos, el número de graduados universitarios, el nivel económico de esa o aquella sociedad. Miremos su afán por formarse, por lograr una mejor versión, por caminar en la luz del conocimiento y no en la oscuridad de la ignorancia. Y Sócrates, ¿no tildaría de ignorantes nuestros continuos clics en este o aquel titular, nuestros retweets de esa noticia que ni siquiera hemos contrastado, nuestra compra impulsiva del must-have de temporada? Cuarto, no hay que dejar que crezca la hierba en el camino de una amistad. Una actitud activa, que no relega a los verdaderos amigos al olvido del paso del tiempo, a la falta de comunicación, que ponga los medios para mantener viva la llama de la amistad. Parece escrito para nuestro contexto contemporáneo. No dejemos crecer la hierba entre los países de nuestro entorno comunitario. Adoptemos una actitud proactiva que no relegue la responsabilidad tan solo a nuestros representantes políticos o autoridades. Impliquémonos nosotros, los jóvenes, en este proyecto europeo. Quinto, el mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma. Parece la frase del día, ¿no? En estos discursos no debemos cuidar el lenguaje. ¿No hemos aprendido en esta fantástica experiencia de oratoria la importancia de la precisión? ¿Es lo mismo Europa que la Unión Europea? ¿Es lo mismo declamar que leer? ¿Todos los discursos son iguales? Evidentemente no. Por todo esto, y sin lugar a dudas, con el asombro que me inspira Sócrates, les digo que aunque humildemente reconozco que me falta una larga lista de filósofos por leer, huiré de la ignorancia, buscaré y cuidaré la verdadera amistad, y a partir de hoy elegiré cada palabra.
Un poco de sinceridad, de humildad y ganas de aprender seguramente nos viene bien a todos. En esto conviene ser un poco friki, aprender a decir no lo sé, pensar con independencia, profundizar más en el conocimiento de las cosas y las razones. Estar dispuesto a cambiar de opinión si nos ofrecen razones, a renunciar a lo que nos hagan ver que no es digno de nosotros y aprender a explicar bien por qué somos como somos y decir lo que decimos. Gracias, Sócrates, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Uy, perdón que se me ha ido. Muchas gracias, Ariadna. Ahora damos paso a Alina Cherkasova. Ahora mismo te estoy reactivando el audio y te estoy poniendo en primer plano. Vale, Alina. ¿Nos dices un hola para comprobar que todo funciona, por favor? Hola. Vale, genial. Venga, pues pon el... Vale, pues a partir de ahora puedes empezar cuando quieras, Alina. Aristóteles, 384 a.C. Descartes, 1596. Tomás de Aquino, 1225. Immanuel Kant, 1724. A lo largo de la historia existen y han existido millones y millones de personas. Desde que adquirimos nuestra capacidad para pensar y reflexionar, no paramos de preguntarnos por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra razón de existir? ¿Cuál es el bien? ¿Y cuál es el mal? Pensamos y pensamos, somos los seres curiosos y tendemos a cuestionarnos nuestra existencia. Por ello, algunos han logrado tener un impacto en el mundo. Son filósofos que han cambiado el mundo, que han cambiado la manera de ver las cosas. Estas personas son las que han formado el mundo en el que vivimos hoy. Son las que hacen que hoy estemos aquí y que pensamos de la manera en que lo hacemos. Millones de filósofos más, millones de pensamientos más, millones de ideas más, pero ninguna como la filosofía de Pitágoras. Alguien que ve el mundo con unos ojos diferentes, que es capaz de ver luz donde no la hay. Pitágoras, un personaje del cual nos han llegado noticias tan asombrosas y sorprendentes que han puesto en duda su existencia real. Con una mente maravillosa y abierta, fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los siglos 580 y 495 a.C. Sus grandes aportaciones en numerosos campos como la astronomía y la música, además de la filosofía y la matemática, siguen presentes a día de hoy. ¿O acaso no han oído hablar del famosísimo teorema de Pitágoras y el teorema de la esfera? Pitágoras vivió los primeros años de su vida en Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes. Aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar Homero. Entre sus profesores se menciona a tres filósofos: Fenecías de Ciro, a quien a menudo se escribe como el maestro de Pitágoras, Tales y el pupilo de este, Anaximandro. Se cree que Pitágoras emprendió largos viajes con el propósito de recopilar la información científica asequible de su época directamente de las fuentes. Con este fin, habría visitado no solo Egipto, sino que también Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la India. De hecho, el paso de Pitágoras por Egipto puede ser visto más que probable. Pitágoras fundó una escuela llamada la Escuela de Pitágoras, la cual fue tan relevante en su época hasta el punto en el que se le consideraban magos. De hecho, esto también es importante en nuestra época, pues sentó las bases de lo que ahora conocemos como educador y alumno. ¿Qué hubiera pasado si Pitágoras no hubiera influido en nuestra manera de pensar? ¿Estaríamos aquí ahora mismo? El magnífico filósofo ha ayudado también en otros campos como el arte, rama en la que con su teorema de Pitágoras ha podido ayudar a que muchísimas obras dejen impresionada a la sociedad tras tantos siglos. Además, se centra en otro conocido campo como es la música, tanto con su teorema de la esfera cuestionándose el universo, como además con la creación de las partituras e intervalos con los cuales el oído humano se sentía en sintonía. Fue Pitágoras quien descubrió la escala musical que actualmente conocemos en una de sus famosas historias. Paseando al lado de una herrería donde escuchó los martillos golpear, y con tan solo esto, su prodigiosamente fue capaz de descubrir que dependiendo del tamaño del martillo y no la fuerza implicada, el sonido pasaba de ser más agudo a más grave. Esta es solo una de las anécdotas en las que Pitágoras demostró la grandeza de su mente, puesto que fue un filósofo capaz no solo de plantearse su existencia, sino que también de aplicar sus conocimientos en teoremas e inventos que han ayudado a la sociedad a seguir desarrollándose. Era tal la importancia y la complejidad de sus descubrimientos que estos siguen siendo hoy en día la base de la mayoría de artes y ciencias que hoy conocemos. Matemática,
arte, música o incluso astronomía. Por no hablar del gran profesor o mentor que fue para su pupilo, como por ejemplo Anaximandro, que tras aprender de los conocimientos de su mentor, sigue considerándose otro de los grandes filósofos de la historia. Se cree también que Pitágoras emprendió largos viajes con el propósito de recopilar la información científica asequible de su época directamente de las fuentes. Con este fin, como ya he mencionado antes, habría mencionado numerosas ciudades. No existe ninguna certeza acerca del tiempo que Pitágoras pasó en estas ciudades, ni de sus vicisitudes en Samos u otras ciudades griegas antes de su llegada a Italia. Tampoco hay evidencia directa del tipo y la cantidad de conocimientos que pudo haber adquirido, ni de cómo llegó a sus conclusiones filosóficas definitivas. Algunos relatos surgieron que visitó los templos y participó en discusiones con los sacerdotes, iniciándose en los ritos y creencias que luego impondría a la sociedad. Y para concluir, me gustaría recalcar la siguiente cita que él mismo dijo. No digas pocas cosas en muchas palabras, sino muchas cosas en pocas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alina. La siguiente a la que damos paso es Carmen López Nicolai. Alina se ha quitado la cámara, muy bien. Voy a ponerte el audio, Carmen. Estoy en ello y te pongo en primer plano también. Vale, Carmen, danos un hola para ver si se te escucha bien. Hola, ¿se me ¿Carmen? escucha? Hola. Vale, sí, se te escucha bien, ¿vale? Vale, genial. Entonces, cuando quiera, ya está todo preparado. Vale. ¿Por qué la gente normal y corriente, como tú y como yo, nos identificamos con el poder que nos domina e incluso lo justificamos? ¿Cómo usan el poder, la cultura y los medios de comunicación para manipularnos y someternos? ¿La sociedad es acaso consciente de que está siendo dominada? Muy buenos días, soy Carmen López Nicolai y las preguntas anteriormente expuestas son aquellas que se cuestionaban los pensadores de la célebre Escuela de Frankfurt, entre los cuales se encuentra el filósofo que trataré a continuación, Theodor Adorno. Las reflexiones filosóficas de Adorno giraban en torno a la estética, es decir, la parte de la filosofía que tiene como objeto el arte, la belleza y la ética. Todas sus creaciones surgen de una escritura del dolor y en el dolor de Occidente. Por ende, su consternación con respecto a su realidad fue semilla que germinó en forma de teorías filosóficas. Así, cabe mencionarse su origen alemán y la profunda vergüenza que le produjo el comportamiento de su pueblo durante la época del nazismo que él mismo vivió. En base a esto, escribió una frase que resume gran parte de sus reflexiones y que ya ha hecho historia por sí sola. Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Evidentemente, no sugería un exterminio de la literatura ni un silencio eterno de los artistas. Pretendía generar una reflexión sobre el hecho de que Auschwitz fue un producto de la cultura occidental. Era un fiel partidario de que la cultura posterior al Holocausto debería ser totalmente diferente. Tras el exterminio de millones de personas, cantar al amor y al bien era fruto de una profunda hipocresía. El nuevo arte no debía limitarse a ser una mera diversión para los receptores, sino que debía ser reflejo del sufrimiento de la humanidad, debía poseer inherentemente un carácter crítico. Adorno defendía que no podíamos dejarnos sucumbir por los sentimientos fáciles y simples, era necesario aplicar un criterio para conformar el nuevo arte. De igual forma, todo carácter crítico debía desligarse del poder, es decir, del gobierno, para ser puramente crítico. La cultura debía liberarse de ser un instrumento de manipulación. El ejemplo más significativo para Adorno de la apropiación del conocimiento se produjo durante el nazismo. Los nazis empleaban el cine, la literatura, la música como elementos de propaganda. El arte no podía volver a prostituirse de esa manera, sino que debía ser una herramienta útil para el cuestionamiento del poder y la crítica de la sociedad. El nuevo arte debía impedir la repetición de aquellos actos de barbarie como el Holocausto. Las concepciones del arte de Adorno revolucionaron el panorama de la época, otorgándole nuevas connotaciones anteriormente inimaginables en este área. Su inquieta mente originó lo que hoy en día conocemos como la teoría estética, donde se sientan las bases de una revisión de la evolución histórica del arte hasta su paradójico estado actual. En el presente, las ideas filosóficas de Adorno todavía son aplicables, pues ciertamente vivimos en una sociedad la cual no es consciente de que está siendo dominada, tal y como Adorno predijo. En nuestra sociedad capitalista, la actividad principal es el consumo. Vivimos para trabajar y trabajamos para consumir, y así, con estas dos actividades, mantenemos el sistema. Entre tanto, consumimos cultura.
y en la mayor parte de los casos consumimos música, sobre todo los jóvenes. Gracias a ello existe una enorme industria discográfica que crea melodías y bases estandarizadas y diseñadas únicamente para ser vendidas. Es por ello y no por otra razón por las que las canciones de amor y desamor son las más frecuentes. Son aquellas que nos evocan sentimientos fáciles. Realmente no pretenden una crítica social, no pretenden generar una reflexión. Esta idea era exactamente aquella que Adorno repudiaba. Él luchó toda su vida por construir una sociedad sin violencia, libre de cualquier forma de dominio, pero al final somos nosotros, es la sociedad, quien consume ese conocido como arte de masas en lugar de un arte auténtico y puro. ¿Sería acaso posible, por ejemplo, que un concursante de un programa como La Voz cuestionase con una canción nuestro sistema político o forma de vida? ¿Acaso las películas de, por ejemplo, Hollywood no nos educan sobre el estilo de vida que debemos llevar, los valores en los que debemos creer o mismo el lenguaje en el que debemos expresarnos? De hecho, Hollywood fue acusado de hacer un uso reiterado de patrones básicos, es decir, de contar historias que ya se han contado 1.000.000 de veces y en sus propias películas. Estos serían dos ejemplos que reflejan cómo la industria cultural transmite los valores y las formas de vida que al sistema le interesan. En conclusión, los pensamientos de Theodor Adorno son ideas con carácter de permanencia, pues tal y como evidencié, son aplicables en la actualidad. Sus fundamentos revolucionarios suponen una ruptura con nuestro marco de conocimiento actual con el fin de crear ciudadanos libres, pero en esencia ciudadanos y no títeres de un sistema manipulador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por último, damos paso a María Teresa Alcántara, por favor. María Teresa, activa la cámara. Perdón, ya mismo estoy activando el audio. Ya lo recibo yo. Vale. Ah, ¿lo puedo hacer? ¿Y lo puedes poner en primer plano? No. Ah, vale, bueno. Vale, pues María Teresa, te he puesto en primer plano, ya está aquí, dan un hola. Hola. Vale, te escucho perfecta, así que cuando quieras puedes empezar, a partir de ahora. Hola, soy María Alcántara, alumna de primero de bachillerato del Colegio Buen Pastor. Solo sé que no sé nada. Sócrates. Yo soy yo y mis circunstancias. Ortega y Gasset. Pensar y estar completamente vivo son lo mismo. Hannah Arendt. Nacida en Hannover, Alemania, en 1906, Hannah Arendt fue una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Pero, ¿cómo consiguió convertirse no solo en una de las filósofas más relevantes de la historia, sino también en la más interesante? Con su doctorado en filosofía, esta mujer lanzó al mundo la idea de cómo cada persona debía defender su propio pensamiento y no someterse a lo establecido por su entorno. Actualmente, pensar por uno mismo es una de las grandes cosas por las que debemos estar agradecidos a la doctora Arendt, porque a pesar de los tiempos que corrían, puso la mano en el fuego y, por defender su pensamiento, llegó al punto en el que tuvo que huir de su propio país. Así, Hannah hizo reflexionar a cientos de personas. Hannah Arendt vivió en una época donde era miembro de la minoría designada entre los alemanes. Esta situación le hizo reflexionar sobre su condición humana y judía, produciéndose en ella una especie de existencia digna, siendo el pensamiento crítico y la dignidad la principal idea de nuestra filósofa. Para Arendt, el pensamiento debe interrumpir toda acción y toda actividad común, exigiendo detenimiento y comprensión. Y es que Hannah es una adelantada a su tiempo, ya que nos enseñó a luchar contra el pensamiento único, al igual que a las opiniones prefabricadas y los eslóganes, pues para ella no existía cosa más importante que la capacidad de pensar por nosotros mismos. Hannah nos demostró que es fundamental que tengamos pensamiento crítico, que no nos dejemos llevar por la moral imperante. Tenemos que dejar de ser un engranaje más de una maquinaria que nos dice cómo pensar y actuar. Al igual que Hannah nos decía que no basta con aceptar las normas, si no ha existido antes una deliberación sobre si esas normas son justas o no. A partir de lo anterior, Arendt establece una distinción entre el pensamiento puro y el pensamiento crítico. El primero se aleja de la vida cotidiana,
con el propósito de construir conceptos mentales que expliquen la realidad desde una perspectiva lógica. En cambio, el segundo tiene una labor purgativa, porque a través del cuestionamiento se libera el espíritu de aquellas creencias y conocimientos que se dan por supuesto y tiene una dimensión práctica. Esta filósofa nos enseña a ser personas con criterio propio, reforzando la idea de no ser quienes obedecen las órdenes, por lo tanto, los que siguen al rebaño, sino personas con una idea clara y completamente personal. A su vez, Hannah defendía plenamente una idea de consenso, exposición de ideas y debate moral, dándonos a entender que mediante el pensamiento racional y lejos de los eslóganes exigidos, llegaremos a una conclusión y así encontraremos a nuestro verdadero yo. Para concluir, señalaremos lo que nos parece ser la propuesta que Hannah Arendt le hace a las nuevas generaciones. Nuestra pensadora recuerda a todo nuevo ser humano que debe descubrir su propio camino de pensamiento a partir de la inserción de su presente, entre un pasado y un futuro. Debe, además, dar existencia a obras trascendentales en medio de la siempre cambiante transitoriedad del mundo. Es allí donde debemos ubicarnos, en el punto de ese presente que nos permita descubrir el significado de nuestro propio actuar y de nuestro propio proceso de pensamiento, limitados ambos por un pasado, por un recuerdo, por un pensamiento anterior y por un futuro, cuya infinitud esté lleno de interrogantes y de retos. Hannah Arendt fue, ante todo, una testigo activa, implicada apasionadamente en los acontecimientos del siglo XX y reconocida por muchos como la mente más original del pensamiento político de este siglo. Muchas gracias. Vale, pues con María Teresa hemos finalizado nuestra última ronda de discursos del día. Antes de las votaciones, me gustaría recordaros una cosa. Mi compañero y yo nos vamos a poner la cámara. Vale, ¿cómo se van a realizar estas votaciones? Van a ser por correo, igual que han sido en todas las últimas rondas. Voy a quitar en un momento a María Teresa el primer plano para que salgamos así todas. Y básicamente, sí pueden, pero que envíen un correo, ¿no? Vale, pues mira, lo que tenéis que hacer es todos los asistentes de la sala, que además podéis votar, tenéis que escribir en el chat los 4 nombres de... Ah, no, pero si lo escriben en el chat, luego no tiene ningún... Es decir, se tiene que comunicar luego. Vale, si es que ya decía yo. Perdonad, que es que llevamos un lío ya hoy de sala y de cosas brutal. Vale, yo voy a poner por el chat de la reunión mi correo electrónico y me tenéis que pasar los nombres con apellido de los 4 oradores que más os han gustado, ¿vale? Porque de aquí pasan 4, entonces me tenéis que pasar 4 nombres. 4 nombres, 4 apellidos. Entonces, si os incluís a vosotros mismos, esa parte del voto estará invalidada y Ana y yo decidiremos para quién va ese voto. Entonces os recomiendo que nos pongáis a vosotros mismos porque os influye esa votación. Vale, pues dicho esto, nosotros nos vamos a desconectar las cámaras. A las 4, no ahora, así que no hace falta que estéis atentos ahora, se comunicarán los resultados y nosotros nos ponemos ya con las votaciones. Eso sí, la votación va a cerrar en los próximos 10 minutos, así que tenéis que enviarlo rápido porque los votos que lleguen fuera de tiempo no se van a contar. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, la habéis visto todo fenomenal y nos vemos a las 4. Chicos, estaros atentos al chat que voy a poner mi correo.